Hello, Tasidele. Hola. Tasidele, everyone. Hope everyone is doing good. Okay. I don't know. Rafa Ferrer is. So, sí, Ah, yes. Okay. Oh, Rafa Tasidele. Rafa. Thank you, sí, dele, Rafa, Geshe-la. helping to translate from your busy time. Thank you. Entonces, Conchi y Geshe-la están debatiendo si Geshe-la tiene que hacer una pequeñita introducción y Geshe-la está saludándonos y también a mí como traductor. Yeah, bienvenidos a so, todos. Perdón. I feel very happy for us to have this meritorious karma again to come together and do Dharma discourse. So I feel very fortunate, and I hope you too feel this is meaningful. Entonces, me siento muy afortunado de estar aquí y ser capaz de poder hablar sobre el Dharma, de hacer este discurso sobre el Dharma. Me siento afortunado y espero que vosotros también os sintáis así, de que estamos haciendo algo provechoso, algo significativo. Yeah, so everything is uncertain, in particularly the world in today's time, including, our life. Everything becomes so fragile, in the midst of such fragile and uncertainty, all of us again able to resume on this platform to have a Dharma discourse. For me, I feel really blessing, and it is very much like miracle. Entonces, todo es incierto. En el mundo de hoy, todo resulta realmente, nuestra vida, todo es frágil. Y en medio de toda esta incertidumbre y de esta situación de fragilidad, todavía hemos sido capaces de hoy reunirnos en esta plataforma de nuevo para hablar sobre el Dharma. Entonces, para mí realmente es algo que me siento muy afortunado. Es como un In the brief time of life, our human life, really, especially during this COVID period, you really see there's no essence. There's no essence. Get distracted by worldly concerns. In particularly, get distracted by negative, negative side of any experiences, including our own day-to-day emotion. Truly, there's no point, no meaning, no benefit. It's absolutely, wasting time. As if like knowingly ruining our own self. Even we get distracted, even for a moment, get distracted by negative emotions like anger, grudge, strong grasping, and get distracted, especially as a human, social animal. So
we somehow we are among people with children, with parent, with partner, and just just time to time getting upset about each other, time to time get misunderstand about each other, time to time just like get depressed, time to time just feel like you are cornered with all the adversities and feel like your life is like completely like mess up and grasp as a permanent, like I'm completely, like stuck into the mud of permanent problem. So if we happen to get distracted even for a moment like that, I feel if I'm in that position, I would feel that's truly being foolish, So therefore, what I'm trying to say is that, if in case any of us went through that yesterday, last month, whatever, we really need to throw it away. Better put in rubbish bin and start a really joyful, meaningful, worthwhile kind of life. Starting with this very session, feel so happy, feel so meaningful. Yes, I'm sorry. Oh yes, but the task. Sorry, Yes. it's because I Sorry. think we are not in simultaneous Yes. translation. Maybe it's get going. Yeah, sorry. Yes, Rafala, sorry. I'm really sorry. Sí. Rafa, no sé si vas a hacer la traducción. ¿Pasamos ya a la traducción simultánea? Hago esta traducción, sí, Vale. y podemos pasar a la traducción simultánea. Vale, tú ya lo manejas, ¿no? Ya le avisas. Vale, sí, al acabar esta parte ya que me ponga con el español. Vale, tú ya se lo dices, perdón. Geshe-la, then after I translate this part, I will switch to simultaneous when I finish this part. So, Geshe-la estaba hablando que especialmente en este contexto en el que estamos de la pandemia de COVID, se hace muy evidente que todas las preocupaciones mundanas, todos nuestros aspectos que tenemos tendencia hacia nuestra parte negativa, a fomentar nuestras emociones negativas, no tienen en absoluto ningún sentido. Se hace más evidente. No trae ningún beneficio ni provecho el perder el tiempo completamente y de alguna manera estamos... dice que será casi arruinándonos a nosotros mismos cada vez que nos distraemos y nos implicamos en estas emociones negativas y que de alguna manera o bien seguimos el enfado, el resentimiento o un aferramiento fuerte, especialmente en esta, hablando en el contexto de nuestra situación humana, especialmente como animales sociales los cuales en la cual estamos siempre rodeados de gente, de nuestros hijos, de nuestros pareja, de nuestros familiares, amigos, etcétera. Entonces este mero enfadarnos o estar siempre, ¿no?, diríamos a la greña, ¿no?, de no comprendernos unos a otros y estar deprimidos porque estamos sobrepasados por todas las adversidades, pues realmente como que estamos ahí en medio del barro y nos sentimos que estamos estancados o estancadas de una forma permanente en estos problemas, y realmente el distraernos un solo momento en esa dirección, sentirnos así abrumados, como que no podemos salir, que tiene esta sensación permanente de que esto es así. Dice Geisela, para mí esto es como si yo me viera en esta situación, sería me han engañado, me estoy engañando. Entonces, y lo que trato de decir, dice Geshe-la, es que si cualquiera de nosotros estuvo ayer en esa situación o durante el mes pasado nos sentimos así, para Geshe-la es mejor ahora tirar todo esto a la basura y justo en esta misma sesión empezar
a plantearlo desde un punto de vista gozoso, plantear nuestra vida, empezar ahora de una forma, dirigirla de una forma provechosa y en ese sentido, ¿no? A partir de ahora, de esta misma sesión. Rapala, we can still continue until Ah, we complete the prayer, like what we vale, do now. vale. No acepto la traducción. Dice Geshe-la que vamos a seguir un poquito así en esta traducción consecutiva hasta que empiece Geshe-la con las oraciones. Entonces, luego lo... Vale, ya, Geshe-la. So I also get chance to hear the melodious sounds of Rafa. Dice Geshe-la, así puedo oír el tono melodioso de Rafa. Yeah, Rafa is a very blessed person. You know, his body, speech, and mind got a lot of blessings by so many great realized masters, truly. Dice Geshe-la que el cuerpo, el habla y la mente de Rafa ha sido bendecido por muchos grandes maestros realizados y muchos grandes santos. Yeah, so so therefore, yes, you know, we're going to do Dharma study course on certain texts. But the key thing, whatever form of Dharma we study, we practice, whichever level of practitioner you are, the foundation, whether those practices really genuinely going to benefit you or not, really, you know, those teachings going to make sense to yourself or not, really fulfill Buddha's intent of those teachings to you or not. The foundation is the very, very basic human necessary practices, human necessary essential virtuous practices, which is love among each other, gratitude, respect, contentment, service, compassion, generosity, you know. So this is very, very basic. Then that start from the nearest person or nearest being, you know, may not be a person, maybe you are living, you are staying alone, but you have a pet, cat or dog, or you're living with your partner, or with your parents, or with your friend. Doesn't matter. That very basic virtue is the foundation. On that stable foundation, then we construct the bricks of you know, different form of Dharma practices, all the lumbering and this and that, the teachings of the three yanas. Then benefit will come about. Otherwise, it's just a kind of like a news, you know, just you hear something, then after that, that's it. Entonces, por tanto, es cierto, ¿no? Vamos ahora a empezar un curso de Dharma, a estudiar un cierto texto, pero la clave, el que todo forma de práctica, el que toda o cualquier forma de práctica que practiquemos, cualquier nivel de practicante que seamos, la base es el que lo que va a producir que realmente tú saques beneficio de todo esto, el que cobre sentido para ti, el que satisfagamos el significado de lo que el Buda quería transmitir en nosotros mismos o no. La base de esto, el fundamento, es
lo que podríamos decir que es la esencia de la práctica virtuosa es el amor entre todos nosotros. Como seres humanos, este amor, esta gratitud, este respeto, este contento, el servicio a los demás, la compasión, la generosidad, esta son la verdadera base, y tenemos que empezar todas estas cosas con la persona más cercana, que no tiene por qué ser un ser humano, puede ser tu propio gato, tu propio perro, si vives solo o sola, entonces tu propia mascota. Pero también, por supuesto, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos. Entonces, esta base virtuosa es el fundamento, porque sobre ella, sobre estos cimientos, luego construimos, ¿no? Vamos añadiendo los ladrillos que podríamos decir que son las diferentes prácticas de Dharma, como el Amrim, esto y aquello, dice Geshe-la, básicamente todo aquello que constituye los tres yanas. Y esto, el beneficio que se reciba, dependerá de esto. Si no, todas estas cosas serían como los titulares de las noticias, ¿no? No pasan de ahí, se quedan en eso solo. Then another very important practice for us to be in the position to move on or move forward, move on from a worldly way of life to the spiritual way of life, or move forward from worldly way of life towards the spiritual way of life. In order to be yourself in that position, then the practice of forgiveness, that also can be understood, practice of purification. The forgiveness to any inconvenience that comes from outer situations, other people, the letting go of any form of inconvenience that you receive from others or from situations. So you have to free your heart to really receive the blessing of virtue and spiritual practice, and also forgive yourself if yourself been negative, harmful, including of being very cruel about yourself, either emotionally or physically, whatever history that you may have, negative history you may have. In order for us to move forward, we really need to forgive ourselves. Then we need to let go, purify. We need to let go of the grasping of any negativities of the past. And very much like a new rebirth, a fresh, pure basis where you can kick off to all the qualities, all the practices. So I think this is very, very important on top of all the virtues, basic virtue I mentioned before. This one is very, very important in order for us to, take a new step. Otherwise, we won't able to take a new step. Even if we take a new step, the step will be unstable and stained one, contaminated one. You see, so therefore, even after, for some individual, even after you've been in Dharma a long time, you have practiced all the way up to Tantra, but still, very, lot of grudge, a lot of grasping, really unsettled kind of, it is because of your past is not cleared. Sorry, you said something that I didn't get. It's like to start like fresh, but I didn't get the word. So it's like fresh and pure, and then
Can you repeat new, this? fresh and pure, as if like a new birth. Okay, thank you. Por otra cosa muy importante, dice Geshe-la, es para nuestra práctica, sea cual sea la posición en la que nos encontremos actualmente, es estar, digamos, abiertos a seguir adelante, dispuestos a seguir adelante. Es decir, pasar desde nuestra perspectiva más mundana hacia el camino espiritual. Es como dar ese paso adelante, ir de lo mundano a lo espiritual. Entonces, y para estar en esa posición, dice Geshe-la, o en esa meternos en esa coyuntura, el perdón es muy importante, que puede entenderse el perdón como purificación, porque en realidad es perdonar a cualquiera, o se refiere perdón a cualquiera de las circunstancias, ya sean condiciones externas o personas. Digamos que es como ¿no? Letting go, ¿no? Es como dejar atrás, dejar ir, ¿no? Deshacerse de alguna manera y así de esta manera, a través del perdón, liberar tu corazón. Porque es la forma de que podamos recibir las bendiciones de la virtud y de la práctica espiritual. También incluye el perdonarte a ti misma o a ti mismo. Si has sido negativo, has cometido acciones negativas o dañinas, o has sido incluso cruel contigo mismo, contigo misma, ya sea emocionalmente o físicamente en el pasado, cualquier sea tu historia personal, las negatividades que arrastres, significa el perdonarte, el poder seguir adelante. El perdonarnos es dejar ir ese quedarnos ahí estancados, aferrándonos a esta perspectiva negativa de lo que somos. Sería como, dice Geshe-la, un nacer de nuevo, de forma fresca, ¿no? Pura, para que así podamos realmente tener esa base en la que podamos desarrollar nuestra virtud. Por eso, para poder establecer nuevos pasos, ¿no? El dar pasos hacia adelante. Porque si no, aunque hayamos practicado durante mucho tiempo el Dharma, si no somos capaces de realizar esto, todo lo que hagamos de alguna manera no será estable, estará como de alguna manera impuro, con trazas, ¿no? Contaminado. Entonces, tenemos, por tanto, a pesar de que estemos tanto tiempo en el Dharma, que hayamos incluso practicado el Tantra y demás, si todavía acumulamos cierto tipo de resentimiento, ¿no? de aferramiento excesivo y demás, no nos sentiremos completamente, no estaremos, sería como cierta incomodidad, no sería algo, como, no sé cómo decirlo ahora, sería como incómodo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos aclarar el camino previamente, ¿no? Whatever form of negativities that we committed in the past, why stay with us is one of the main reasons is because we are unable to let go. You know, we continue to, you know, grasp onto it. If we want, we literally can able to, you know, purify it. It's very much in instant. The reason is the negativities, the negative imprint or the negative karma is just simply perspective of mind. There's no inherent, you know, existence of negativities of the past. You see. So what really
make us to experience the consequences of negative karma or the negativities is because of the grasping. So grasping has so many levels, you know, the gross one and the subtle one. You know, the most intense one, it lies in the subconscious level. So that grasping, you know, without knowingly, it continue to hold on to it. And that's how that make us to engage, collecting the conditions to complete the karma to experience suffering, including of the, you know, samsara, like that, you see. So therefore, letting go, forgiveness is so powerful that even how heavy karma that we have committed, we can able to purify. Not only that, what says in the Bodhisattva Avadacharya by Shantideva, the moment you flip your heart from negative to the positive, especially positive of altruism, then even the worst, you know, worse, even yourself in the position, in the worst position of even cause heinous crime, like such as causing life of Buddha Bodhisattvas, you know, etc. Even oneself in that position, simply arising or generating bodhicitta, altruism, you become son of the Buddha or the son or the daughter of Buddha. Right, very then, you become object of veneration, object of prostration, you know, as like a bodhisattva, you see. So there's two main things. One is, since the nature of negativities are not inherent existent, therefore, there's no real negativity out there inherently to be grasped onto. Actually, our own mind is the one that is haunting us. Second reason is the altruism. The altruism has such a power that it literally changed the worst person into the best person in that simply flip of that thought. So that's the reason. Entonces, dice Geshe-la, ¿no? Cualquier forma de negatividad que hayamos cometido en el pasado, ¿por qué? Si permanece con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque no la dejamos ir. Continuamos a aferrarnos a ellas. Pero si queremos, podemos y somos capaces de purificarlas. Es algo que es así, sucede de forma automática. Y la razón es porque estas negatividades, estas impresiones de las negatividades, el karma, están vinculadas a nuestra mente, dependen de nuestra mente. No es que existan inherentemente tales negatividades del pasado. Entonces, estas consecuencias también del karma negativo o las negatividades, tenemos que ver que están condicionadas por nuestro propio aferramiento. Entonces, cuando hablamos de... a ver, espera un momentito. Cuando hablamos de este aferramiento, hay muchos niveles, desde los aspectos más burdos, groseros, hasta los más sutiles. Y Geshe-la dice, el más intenso juega un papel a un nivel subconsciente, sin que lo conozcamos. Entonces, este aferramiento es el que hace que haga que completemos el karma, que se complete el karma y que experimentemos el sufrimiento debido a este karma. Y esto incluye el samsara. Por eso es tan importante dejar ir, ¿no? Abandonar, o dicho de otra manera, perdonar, porque de esa manera el karma negativo se puede purificar.
Además, como dice en el Bodhisattva Charyavatara Santideva, en el mismo instante que en tu corazón haces ese cambio, ese clic desde lo negativo a lo positivo, y aquí positivo estamos especialmente refiriéndonos al altruismo, entonces la peor de las personas en ese momento se convierte en alguien que es digno o digna de ser alabado por los Budas y Bodhisattvas. Se convierte como hijo o hija de los Budas o los Bodhisattvas, de los Budas, perdón, que es como decir que es un Bodhisattva. Entonces, en ese momento, en el mismo instante que hacemos que haga surgir o generar esta bodhicitta, entonces nos convertimos en este hijo o hija de los bodhisattvas. Entonces, objeto de veneración y postración. Entonces, hay estas dos cosas, ¿no?, distintas. Por un lado, tales negatividades no tienen una existencia inherente por su propio lado, entonces, y solo perduran en tanto que nuestra mente se aferra a ellas y las sostiene. Y por otro lado, el segundo, el altruismo tiene ese gran poder para liberarnos inmediatamente, de alguna manera, en el momento en que hacemos este clic, ¿no?, este cambio de pensamiento. So therefore, samsara, nirvana, suffering, happiness, truthfully, in reality, it is just simply a perspective of our way of thinking. It's perspective of our mind. You see, if individual have the capability to have the perspective of wisdom, like how the Buddha has, how the Arya beings has, then even in the suffering, that you see meaning in it. When you see meaning, benefit in the suffering, the person do not suffer, even though the person's physical body may be going through pain, decay, but the person do not suffer. The person's body may be suffer, but person do not suffer. So even we are carrying this samsaric body, samsaric aggregates, but if we really want, we have a choice not to suffer. We have a choice, in fact, if we train well, we have a choice, in fact, experience bliss, like the Buddhas. if we train ourselves, so yeah, like that. Por tanto, samsara, nirvana, felicidad, sufrimiento, en realidad, verdaderamente es la perspectiva de nuestra mente, es la forma en que pensamos, es la forma en la que percibimos desde nuestra mente. Por tanto, si el individuo, cada uno de nosotros, nosotras, somos capaces de usar la perspectiva de la sabiduría, como lo hacen los Budas, como lo hacen los seres Aryas, entonces podemos ver sentido al sufrimiento. Y si podemos extraer provecho, si podemos sacar beneficio, entonces dejamos de sufrir. Aunque el cuerpo, o aunque haya dolor, aunque el cuerpo sufra o experimente dolor o decaimiento, vejez, envejecimiento y demás, la persona no experimenta sufrimiento. Entonces, aunque el cuerpo, los agregados sí que experimenten este tipo de experiencia, nosotros tenemos la posibilidad, dice que la capacidad de elegir el no sufrir, porque si nos entrenamos bien,
podemos incluso experimentar el gozo como los budas lo hacen si, si nos adiestramos bien, dice Geshe-la, ¿no? Si nos adiestramos, podemos lograrlo. Yeah, you see, in absolute reality, even conventionally, Buddha and sentient being like us, our ultimate nature is the same. Our origin is the same. You know, all carry the Buddha nature. Even impure being like myself, the nature is a Buddha nature, that which is no different from Buddha's own nature. You see, the enlightened being's nature, both ultimate level as well as a conventional level. Even this very position, oneself as an ordinary being, samsaric being, and Buddha as an enlightened, liberated being, the ultimate nature, both conventional and ultimate, again, is still the same. You see, the emptiness nature, which is the ultimate nature, is no different from my ultimate nature and Buddha's ultimate nature. Even conventional nature, the interdependently existent, or my existent and interdependently existent, interdependently be able to exist, is the same in Buddha and samsaric being. But the difference comes here. Ordinary beings like myself, unable to get away from the graspings. You see, grasping, ignoring, grasping of self-cherishing attitude, you know, all the rest of the delusion. We're unable to let go, you know. But for Buddha, the only different, the Buddha from us, is Buddha able to let go. Not only that, Buddha able to let go completely. How? Through training. Even Buddha's manifestation, you see, as a Dharmakaya, manifestation of Dharmakaya, manifestation of Sambhavakaya, physical form, then manifestations of Nirmanakaya, again physical form, then manifestations of our human gurus who are Buddha, but still carrying the same body like what we ordinary people carry. Same body, that blood, pus, you know, blood, you know, bone, and it has the nature of decay. Same. The body that what our human guru carry and what we carry, exactly the same. Exactly the same. But why the guru is enlightened one and you are not? It's just simply because of simply the line is have let go of the grasping or have not. So that define you know, enlightened or unenlightened, you see. So therefore, my point here is, you know, practically in our day-to-day life, the grasping is the main issue. So whatever Dharma we're going to learn, whatever practices we are practicing, has to apprehend as an antidote to eradicate the grasping. So that's my point. Otherwise, Dharma won't be useful. Por tanto, en la realidad absoluta y también convencionalmente, los budas y los seres somos iguales, compartimos esa naturaleza última y el origen, que es que todos poseemos esta naturaleza de Buda. Un ser impuro como yo, por ejemplo,
también mi naturaleza es de Buda, no es diferente de la naturaleza búdica del Buda mismo, de los seres iluminados. Por tanto, hay esta igualdad tanto a nivel último como a nivel convencional. Por tanto, todos nosotros que estamos en esta situación, como seres samsáricos, tenemos que ser conscientes que nuestra naturaleza última y nuestra naturaleza convencional es igual a la de los Budas. Por ejemplo, la vacuidad. La vacuidad de nuestra mente no es diferente de la vacuidad de la mente de los Budas, es la misma. O la naturaleza convencional de nuestra existencia interdependiente es la misma, tanto nosotros como seres samsáricos como los Budas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia viene de que los seres ordinarios, como yo mismo, dice Geshe-la, somos incapaces de desprendernos del aferramiento, ya sea del aferramiento de la ignorancia o del egoísmo, del querer a uno mismo o una misma, y del resto de los engaños. Somos incapaces de dejarlos ir. Pero para Buda, en su caso, la diferencia es que estos Budas han dejado ir tales aspectos y los han dejado ir completamente. A través del adiestramiento correcto, entonces el Buda, la manifestación del Buda se da como el Dharmakaya o también el Sambhogakaya, que es también un aspecto de la forma física del Buda, y el Nirmanakaya, que también es un aspecto de la forma física. Y, a su vez, la manifestación de nuestros gurús humanos, que son Budas, pero aún así poseen todavía este cuerpo ordinario igual que el nuestro. Está hecho de sangre y de huesos y demás componentes que también son susceptibles al degenerar, como nuestro cuerpo igual. Tienen el cuerpo de nuestros gurús y el nuestro es igual. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué el gurú está iluminado y tú no? Dice Geshe-la. Entonces, la línea divisoria es haber dejado ir el aferramiento o no. Eso es lo que está definiendo el que haya un ser iluminado o no. Por tanto, aquí lo que yo quiero resaltar es el punto, dice Geshe-la, ¿no? que prácticamente en nuestra vida diaria, si queremos aplicar cualquier dharma que aprendamos, tenemos que ser capaces de dirigirlo a dejar ir este aferramiento. De esta manera, si dejamos ir nuestro aferramiento, lo ha dicho en negativo, entonces si no lo hacemos, entonces el dharma no será realmente útil. Yeah, so it's a grasping ignorant, grasping, cherishing attitude, comes in so many different aspects. All the delusions are what it's talking about, grasping. All the conceptual ideas, all are included within the grasping. If we really want to be free from grasping, not only free from the delusions, but we also need to free from all the conceptual ideas. Very much we have to train that how the meditator who's in absorption meditation on emptiness, the mind of that meditation we need to train, even from very now, we need to train our mind to antidote to the conceptual mind and the delusions. We always need to conclude our practice into meditative equipoise.
or the absorption meditation. We have to train until like the Arya being that Arya being's mind that who is during the meditative session, which completely negated of entirety of the conceptual mind, even though not completely purify entire conceptuality, but at least, you know, at that meditative equipoise time, there's no conceptuality, meaning absolutely observe into emptiness alone. You see, absolutely single-pointed absorption into emptiness. Even then, we still not completed the training yet. We have to continue to train until there's no separation from meditative equipoise, the meditative equipoise and the meditation session and post-meditation session. We have to train until it becomes one of the two of meditative session and post-meditative session. So you see, of course, this absolute realization is only achieved when you enlightened. But here I'm sharing our vision has to be this way. You know, our vision. We need to have a vision. You know, how ourselves to progress, isn't it? So first point is every practice, every teaching we need to take as an antidote to grasping or conceptual mind. Then we need to train from this very session. We need to train to conclude our practice into meditation. Meditation also not analytical meditation, but absorption meditation. You know, even it can be just 5-minute practice, but we learn to conclude into that. Then eventually this will improve like the quality of Arya beings practice, which during the meditative session, literally able to overcome delusions and conceptual, entire conceptual mind. It's absolutely focused absorption on emptiness. Then finally, that we need to have the final vision of our practices, able to bring oneness of meditation session and post-meditation session, meaning whenever our mind is awake in emptiness, never ceasing emptiness wisdom. That means when, you know, even while drinking tea, you're drinking tea with the complete infuse of emptiness wisdom. You can do all the normal things, how normally you do, but everything is completely infused by emptiness wisdom. So that's our final goal. Yes. Yeah. Thank you very much, Geshe-la. Thank you very much. So Geshe-la está, lo había no traducido bien antes del todo, era simple que dirijamos cualquier práctica a que sea el antídoto al aferramiento. Entonces, porque digamos, todos los engaños, cualquier tipo de engaños, lo podemos podemos decir que siempre que hay esto ahora no me acuerdo bien, perdonad. Es también las ideas conceptuales, exacto. Todos los tipos de engaños se refiere también a desprendernos incluso de las ideas conceptuales, que se refiere a que debemos liberarnos del aferramiento o aplicar el antídoto, el aferramiento tanto a los engaños como a todo tipo de ideas conceptuales. Entonces debemos adiestrarnos
en la manera en que un meditador o una meditadora usa la absorción meditativa sobre la vacuidad. Sería como tratar de integrar este tipo de mente que surge de esta meditación. Entonces, lo que debemos es adiestrarnos desde ahora mismo en que nuestra práctica sea un medio para abandonar o como antídoto a esta mente conceptual y los engaños. Entonces, sería como que nuestra práctica integrara esta realización del ser área que está en equilibrio meditativo, en absorción meditativa sobre la vacuidad. Y entonces, que esta mente, la calidad de esta mente, diríamos en castellano, ¿no? En español, que surge durante la meditación sobre la realidad, sobre la vacuidad, sobre la que hace que desaparezca todo tipo de mente conceptual. Tendríamos que utilizar la calidad de esta mente. Entonces, en ese punto de la meditación, lo único que aparece al meditador es esa absorción exclusiva sobre la vacuidad. No hay mentes conceptuales. Entonces está completamente unidireccional en la vacuidad. Entonces, aunque todavía nosotros no estamos en ese nivel, tendríamos que entrenarnos en que sea cual sea nuestra práctica, tendríamos que usar esta mente donde no hay digamos que sería tratar de combinar en nuestra práctica esta calidad, esta mente de la meditación en equilibrio, donde no hay separación entre esta mente y la mente entre sesiones o post sesión. Tenemos que hacer que sean una, ¿no? Dice Geshe-la, que en nuestra práctica diaria estas dos mentes vayan de la mano, ¿no? La mente de la absorción meditativa sobre la vacuidad y la mente entre sesiones. Por supuesto que esto es una realización extraordinaria, absoluta, pero aquí lo que comparto con vosotros es que aunque no estemos ahí en ese logro, nuestra perspectiva, nuestra visión ha de ser esta, ha de ser de tratar de practicar de esta manera. Y de alguna manera, con esto, lo que estamos tratando de conseguir es que toda nuestra práctica se use, como decía al principio Geshe-la, como antídoto al aferramiento, a estas mentes conceptuales, como este aferramiento a los engaños o a las mentes conceptuales. De hecho, esto es lo que sucede de verdad en un ser área que en esa sesión meditativa es capaz de eliminar de verdad directamente estas mentes conceptuales y los engaños y semillas y demás. Entonces, por eso, cualquier sesión que hagamos deberíamos de acabarla, dice Geshe-la, con esta rememoración y esta conciencia o practicar esta absorción meditativa en la vacuidad. Digamos que no acabar solo con la meditación analítica, sino dedicar unos momentos a esta meditación en un solo punto sobre la vacuidad. De esta manera conseguimos familiarizarnos con esta unificar la absorción meditativa sobre la vacuidad y el intervalo entre sesiones. Entonces,
Entonces, de alguna manera, dice Geshe-la, aunque sería como hacer despertar nuestra sabiduría o que esté presente nuestra sabiduría en cualquier aspecto de nuestras vidas. Llevar este tipo de sabiduría a cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, en la práctica y demás. Por supuesto, ahora no estamos ahí, ¿no? Pero sí que podemos de alguna manera integrarlo en todas las cosas que hagamos. Digamos que ese sería el objetivo final. Que estén, ha dicho Geshe-la, que estén influenciadas o que estén teñidas por este aspecto de la sabiduría o imbuidas por este aspecto de la sabiduría. Ese sería el objetivo final. Yeah, I think, Nyingma, Kaju, Gelo, all tradition, there's one, aspirational prayer. Lo chö su towa chinje labdo so, chö lamdo towa chinje labdo, lam chuba meba ishe chinje labdo so. Is it making aspirational prayer that my heart be Dharma, the Dharma to be path, and the path, actualize the Dharmakaya. So whatever I've shared before, the vision that I lay out can summarize within this aspirational prayer. Como dicen, una oración de aspiración que es común a todas las escuelas de budismo tibetano, Nyingma, Kagyu, Gelo, etc. Se dice esta dedicación, esta oración, que mi corazón se convierta en el Dharma en el camino y el camino en la realización del Dharmakaya. Entonces lo que he compartido aquí, lo que digamos las líneas directrices de lo que acabo de compartir con vosotros, se pueden resumir en esta oración que acabo de decir. Yeah, and also whenever we do sadhanas, any form of prayers, practices, there's a dedication. The dedication very much conclude with the dedication and emptiness. It's very much to be understand that everything conclude with the absorption in emptiness. There's a great meaning there. Even when we do ritual pujas, the concluding part is very much, dissolving into emptiness. Y de hecho, si pensamos cualquier sadhana, cualquier forma de práctica, al final siempre hay una dedicación. Y esta dedicación concluye con la vacuidad. Digamos que todo viene a reunirse en esta absorción de la vacuidad. Y esto contiene un gran significado en ello. Y también en los rituales, incluso en las oraciones de ritual, todo también concluye con esta disolver todo en vacuidad. So in short, whatever practice we do, it has to become path. So the truth of the path is referring to emptiness, the wisdom of emptiness. Nothing else can become the actual path, the truth of the path, which is emptiness. Nothing, including bodhicitta. If you don't bring into altruistic wisdom, even that also cannot become the truth of path. En resumen, cualquier práctica, si queremos que se convierta en verdadero camino, ¿no? Cuando dice verdadero camino, tiene que llevar consigo la sabiduría de la vacuidad. Nada más puede hacer que algo se convierta en camino verdadero, ni incluso la bodhicitta, porque si no logras que esa bodhicitta sea que se la ha dicho la sabiduría, el altruismo o la sabiduría altruista, we can translate this altruist wisdom like ultimate bodhicitta. Yeah. What you said?
para que le he preguntado si se puede traducir también como bodhicitta última, porque estamos más familiarizados con ese término. Dice sí, sería eso. Si no hacemos que esta bodhicitta se haga bodhicitta última, tampoco se convierte en verdad el camino. So not only when we practice emptiness, but even when we practice method aspect of the path, such as love, compassion, bodhicitta, or any form of practice of 6 perfections, everything at the end should be concluded to bring into the practice of absorption meditation. So that way, every practice has become a path. Therefore, every practice has become an antidote to the grasping and conceptuality. Therefore, this can become direct cause to Dharmakaya. Así, al margen de la vacuidad, cualquier otra práctica del lado del método, ya sea el amor, la compasión, la bodhicitta, cualquiera de las 6 perfecciones, al final siempre debemos o podemos acabarla, resumirla o concretarla, concluirla, perdón, en una meditación, en absorción meditativa sobre la vacuidad. Cualquier práctica en el camino, si queremos que se convierta en un verdadero antídoto para el aferramiento y la conceptualización, tiene que ser así, y sin ello no es una causa directa al Dharmakaya. Con ello es una causa directa al Dharmakaya. Otherwise, how much we practice, even how much we develop our heart in compassion, in altruism, the cloud of conceptuality always, hinder you to progress, progress through the 5 paths and 10 grounds, to liberation, you see. So, because let's say an example, you practice even immeasurable love, but if the immeasurable love at the end, if we don't train to conclude into absorption of emptiness, the conceptually, they still be cloud of, degree of grasping, degree of conceptual attachment. Still there's something to lean on. Cannot bring into absolute void of anything to, attach on. You see. De este modo, por mucho que practiquemos, digamos, el amor, la compasión dentro de por ejemplo, el lado del método, siempre, o creo que ha dicho Geshe-la, los inconmensurables, no, lo he dicho después, el amor, la compasión, el altruismo, siempre va a haber una nube de conceptualización que nos va a obstaculizar en el progreso a través de los 5 caminos y las 10 tierras hacia la liberación. Entonces, tomemos el ejemplo del amor inconmensurable. Si no lo juntamos al concluir junto con esta absorción meditativa, entonces todavía va a existir este residuo de conceptualización, esta nube, ha dicho Geshe-la, de aferramiento que va a provocar este apego conceptual sobre el que todavía descansamos, ¿no? Todavía ese es el residuo sobre el que nos apoyamos todavía y por tanto no podemos experimentar este completo vacío que es el que hace que acabemos con el apego completamente o algo así. Just an example, even if you do meditation on love, then the heart of love is expressing happiness,
and causing, happiness to all sentient beings. If you meditate on that, then at the conclusion, there's sense of accomplishment, which experience in the sense of settledness, lucid, completely in the experience of void, that which carry the feel of joy, because you're able to abide, all beings in the state of happiness. But at the same time, the void of that tying, void from leaning, that holding, the grasping, that I did it, I am the credit, not like that. It's like completely in the sense of lucidness, peacefulness, complete vastness, luminous, and staying in that, observing into that. That is very much, concluding the practice into absorption, form of meditation, then placing your mind single pointed in there as much as possible. It's very much when you do meditation on emptiness, and when you experience the taste of the absorption meditation on emptiness, how you feel is you need to bring that experience into when you do meditation or practice, even on the method aspect of the path. So that way, everything becomes the truth of the path that directly antidote to all the conceptions. El ejemplo de nuevo, si estamos meditando, un ejemplo más práctico, meditamos en el amor. Entonces, digamos que el corazón la esencia del amor, este corazón del amor es expresar felicidad y llevar felicidad, causar felicidad a todos los seres. Entonces, sientes esa satisfacción al concluir de que del logro, ¿no? De haber conseguido. Entonces, de haber logrado llevar a todos los seres a la felicidad. Y en ese momento se experimenta un aspecto de estar firme, y lucidez a la vez. Porque lo que añades aquí es completamente una experiencia de vacuidad que arrastra, dice GYELSAY, que lleva consigo, perdón, en español, esa sensación de gozo, de que todos los seres están en felicidad, pero a la vez esta experiencia de vacuidad evita que mores, ¿no?, demasiado en esta idea de que mantiene el aferramiento, yo lo he hecho, ¿no?, que tú te das el crédito. Y esta experiencia del gozo de la vacuidad lo que hace es que mantienes un estado de pacificación, de lucidez, vasto, luminoso, y permaneces ahí, observas esto. Es como lo que dice GYELSAY, debemos concluir cualquier meditación con esta absorción meditativa en un solo punto sobre la vacuidad. Y lo que estamos haciendo al acabar con estas prácticas es, de la misma manera que en la meditación en la vacuidad tenemos esta experiencia de gozo, de que surge de la vacuidad, usamos el sabor que surge de ahí, la experiencia a cualquier práctica del lado del método que hagamos. Lo que GYELSAY nos dice, ¿no?, es que está
Así, cualquier cosa, cualquier práctica que hagamos, aseguramos que sea un antídoto a las conceptualizaciones y aseguramos que se convierta en camino verdadero. Okay, so up to now is my distraction. So now we start the session. Dice Gisela, hasta ahora ha sido mi distracción, ¿no? Ahora empezamos la sesión en sí. So I have no plan about that. So this is our karma. Just came. It's our karma, collective karma. No tenía planificado hablar de esto. Es, digamos, que ha venido así, entonces digamos que es nuestro karma colectivo, dice Gisela. Okay, so now, yes. So, so in order to, make meaningful of this course, of course, whatever I said before, so that is the real meaning. But, but also by setting correct motivation of altruism, that also on the basis of having refuge in Buddha Dhamma Sangha. So in order to do that, then I will recite Refuge in Buddhista prayer, and you can meditate on that. Entonces, por supuesto, hasta ahora todo lo que he comentado, pues esto lo tenemos en cuenta para darle un verdadero sentido a lo que vamos a hacer, a la sesión, pero a la vez también debemos establecer ahora la motivación correcta en el altruismo y establecer nuestra mente en el refugio, en el Buda, el Dharma y la Sangha. Y yo ahora recitaré la fórmula del refugio, mientras tanto vosotros podéis meditar en ello. Sangye Jodan Zoje Jonan La Janju Badu Dani Jazunje Daje Zoje Ve Sonam Je Dola Penje Sangye Rubarai Sho Sangye Jodan Zoje Jonan La Janju Badu Dani Jazunje Daje Zoje Ve Sonam Je Dola Penje Sangye Rubarai Sho Sangye Jodan Zoje Jonan La Janju Badu Dani Jazunje Daje Zoje Ve Sonam Je Dola Penje Sangye Rubarai Sho Kange dozene zone dawa damje bambe jire dambe jene denze ba godam de la cha ze tongye nyenje sondo jube lam zeje zenje kanje dende chana be mo denze ja zon sowa de zon da yue jinye lo zemje damje dewa dang dewe ju dan demra ju je zemje damje dunga dang dunga je ju dan dawa ju zemje damje dunga me ben dewa dang mi dawa ju semje damje nyere jada ni danda we danyo lan ne bra juro je semje damje dewa dang dewe ju dan ne bra ju je semje damje dunga dang dunga je ju dan dawa ju semje damje dunga me be dewa dang mi dawa ju je semje damje nyere jada ni danda we danyo lan ne bra juro je semje damje dewa dang dewe ju dan ne bra ju je semje damje dunga dang dunga je ju dan dawa ju semje damje dunga me be dewa dang mi dawa ju je semje damje nyere jada ni danda we danyo lan ne bra Okay, thank you. So maybe we can do simultaneous from now on. Pasamos a simultánea, gracias. Yeah, so so today and the following three y los siguientes 3 sesiones, las enseñanzas serán las 37 prácticas del Bodhisattva, del Bodhisattva Tome Sampo. Estas enseñanzas se pueden presentar mediante 4 partes. Primera es reconocer con una biografía, reconocer el autor del texto, que es el Bodhisattva Tome Sampo, para poder validar las enseñanzas. La segunda parte o título, división, es conocer las ventajas, los beneficios de esta enseñanza para recibir inspiración, para practicarlas.
Y tercera división sería establecer una motivación correcta para llevar a cabo tal enseñanza, discurso sobre la enseñanza. Y la cuarta sería, la cuarta división, la enseñanza en sí, para guiar al practicante, a los practicantes. La cuarta división tiene a su vez 4 subdivisiones. La primera es el significado del título del texto. La segunda subdivisión, la rendir homenaje. Y la tercera subdivisión, el autor realiza la promesa para componer el texto. Y la cuarta es la enseñanza sobre las prácticas preliminares. Y estas prácticas preliminares lleva a la división principal de esta cuarta, que es la enseñanza sobre los 3 niveles de capacidad, de los tres seres de capacidad. Es la enseñanza principal. Este es de alguna manera el fluir, como la enseñanza está estructurada. Ahora, si la primera división, si ahora vamos a hablar de ella, es de alguna manera hablar el reconocimiento al autor del texto en sí, que es Tome Sampo, el Bodhisattva Tome Sampo, o GYELSAY Tome Sampo, o Tome Sampo a solas. Koncho Sampo es el nombre de la familia. Y TOGME es su nombre. Este TOGME se añadió posteriormente. GYELSAY, que también es hijo de los Bodhisattvas, se añadió después. También. Entonces GYELSAY Tome Sampo o Koncho Sampo nació en Tibet, en la región de Sakya, área de Sakya, en el año 1295. El Koncho Pel era su padre y su madre Kumto, ¿me he entendido? Y a la edad de 3 años, la madre murió. Y 2 años más tarde, también su padre. Por tanto, su juventud, su infancia, fue guiada por sus parientes, su tía principalmente. Entonces ya desde una edad muy temprana ya cuidaba de las vacas, etc. Y a la edad de 9 años, entonces la preordenación en el monasterio, que es el monasterio de Samling, creo que he entendido. Su ordenación como novicio, preordenación, Toma Tinsen Tachi, y empezó a aprender escribir y demás. Y a la edad de 14 años, Koncho Sampo, antes era preordenación, ahora es de novicio por su guru, Lama Pelber. Y a la edad de 15 años,
he went to Bodong, fue a Bodong, Evamling, Dharma Center, es un centro de Dharma, se llama Evanli, where he studied, donde empezó a estudiar los principales textos filosóficos como la Abhidharma-chamuchaya, los 5 tratados de Maitreya, el Bodhisattva-charyavatara, los 6 tratados de Madhyamika, bajo la tutela de Lama Kunga Gyaltsen. Y a la edad de 21 años, ya empezó a enseñar filosofía y Dharma a otros practicantes. Pero su educación todavía continuaba, continuó con ella, y a la edad de 30 años a los 32 años, corrige Geshe-la, entonces había un maestro, Jamyang Longyo Gyaltsen, era el abad del gran monasterio de Bodong, le pidió que fuera abad y fue allí abad durante unos años, creo que ha dicho 7, no lo he contado. Y luego se fue a Golshu. Golshu es un lugar, Golshu Chosong, donde se dedicó más de 20 años en un retiro. Se dedicó al retiro y por eso se le añadió el nombre Golchu Tome Sampo, debido a ser residente en ese lugar como en un retiro estricto. Mientras hacía retiro, todavía de vez en cuando enseñaba, en particular la UNRIM y enseñanzas de UNIÓN, y en especial estas enseñanzas que venían de Venerable Rendawa Shunulodro, que era uno de los principales maestros de Lama Tsongkhapa. Pasó estas enseñanzas a Rendawa. Sí, Tome Sampo, Gyaltsay Tome Sampo, es el 73, el sostenedor del trono de las enseñanzas del Lamrim, que estos sosteneros del linaje, que los que hemos contabilizado hasta el día de hoy, pues es el número 73 dentro de este linaje. Tome, cuando estaba estudiando extensamente filosofía, cualquiera que debatía con él o le preguntaba cualquier sobre el Dharma, no tenía ningún impedimento, era completamente fluido, versado en cualquiera de las enseñanzas. Por eso se le añadió ese sobrenombre TOGME. Y Sampo venía de su familia, pero también el significado
es como persona amable. Gyalse se refiere a el hijo del Buda, el Bodhisattvas. Gyalse Tome Sampo. Golchu es el que se añade con el lugar donde meditó durante tantos años. Por eso su nombre completo Golchu Tome Sampo. Y entonces podemos también mantener en nuestra mente, nuestro corazón, que es el número 73 dentro de los linajes de los Lama Tsongkhapa, y también es el guru de uno de los gurus principales del Lama Tsongkhapa, que era Rendao. Esto es una breve introducción a su biografía, y también compuso más de 115 enseñanzas de Dharma, muchos, más de 115 dicen, textos. Y entre ellos, de todos estos textos, uno de los más conocidos es un comentario a los 7 puntos de entrenamiento diestral. Otro es 37 prácticas de los Bodhisattvas, y otro Océanos del Buen Decir, y también hay un comentario al Bodhisattva Charyavatara. Entonces Gyalse Tome Sampo falleció a la edad de 75 años. Entonces, en relación a la segunda división general, que es el beneficio, mencionar sobre el beneficio de las enseñanzas para desarrollar respeto hacia ellas, el beneficio de las enseñanzas lo podemos entender basándonos en el mismo beneficio que se habla sobre el Bodhisattva Charyavatara, el beneficio del altruismo. Este también se puede aplicar a estas enseñanzas, las 37 prácticas de los Bodhisattvas, porque en resumen, estas 37 prácticas contienen las 84.000 enseñanzas de Buda completas. Es una forma condensada, una forma completa condensada del Lamrim y también de las enseñanzas del adiestramiento mental. Solo ahí todo resumido en 37 estrofas. Entonces el Lamrim es muy profundo, muy extenso, lo sabemos, y también si hablamos del gran Lamrim de Lama Tsongkhapa, es un volumen enorme. Estas enseñanzas completas de este Lamrim están condensadas aquí en 37 estrofas. Por tanto, es verdaderamente asombroso, maravilloso que podamos, de manera que podemos tomar estas enseñanzas tan breves como guía en nuestra vida diaria, porque podemos practicar el Lamrim completo y el Loyón completo, porque condensa también el texto principal sobre el Loyón, que es el Bodhisattva Charyavatara. Es como todos los capítulos del Bodhisattva Charyavatara están condensados en estas 37 prácticas de los Bodhisattvas. La parte principal, el punto principal es el altruismo, la actitud altruista y la sabiduría altruista, la bodhicitta y la vacuidad. Ese es el corazón, la esencia del tema principal de estas enseñanzas. Y como todos sabemos, no hay una práctica superior que esta práctica del altruismo. No hay no hay un yana superior al Mahayana, y no hay un camino último
mejor que el del altruismo. Por tanto, porque el resultado de esta práctica es la suprema liberación, que es la iluminación. Por tanto, estas 37 prácticas del Bodhisattvas llevan consigo todos estos beneficios. Y solo para dar un ejemplo, por ejemplo, Nagarjuna, Shantideva han dicho en sus enseñanzas que todos los Budas, pasados, presentes, futuros, han mirado qué es lo que trae mayor beneficio a todos los seres. No encontraron nada mejor que el altruismo, que sea tan efectivo y tan completo. Nada, excepción del altruismo, tiene eso. Por tanto, las 37 prácticas del Bodhisattva estamos practicando, estamos en posesión de esta práctica tan valiosa. Hay alguien con un micrófono abierto, si le podéis apagar. Perdón, porque no lo puedo oír bien. Por tanto, si nosotros como personas ordinarias aspiramos a ser bodhisattvas, entonces estas 37 prácticas de los bodhisattvas es el modo en el que podemos convertirnos en bodhisattvas. Cuando llevamos estas prácticas al camino, todas estas prácticas de las 37 prácticas las llevamos al continuum mental, realizaciones en nuestro continuum mental, entonces te conviertes en un bodhisattva. Si continuamos a mantener esta práctica, lograremos así la budidad. Esta es una forma, de forma breve y resumida, cuál es el beneficio de esta enseñanza. Luego, la tercera división es el título del texto, que es las 37 prácticas de los bodhisattvas. GYELSAY, es 37 herramientas o elementos de las prácticas del bodhisattva, de los bodhisattvas. Aquellos que no han llegado a ser bodhisattvas, estas 37 herramientas para convertirse, y aquellos que ya son bodhisattvas o ya son bodhisattvas y son ordinarios, primero dice que será. Estos son también herramientas para convertirse en Arya Bodhisattvas. Y para aquellos que ya son Aryas Bodhisattvas, son herramientas para progresar a través de los 10 bhumis o tierras y lograr la iluminación. Entonces, estas 37 prácticas Bodhisattvas son herramientas, elementos para esto. Entonces, aquí luego, este rendir homenaje, voy a ir rápidamente por esto. En la estrofa de rendir homenaje, el rindo homenaje, leo del texto. Por siempre rindo homenaje respetuante con las 3 puestas de cuerpo, palabra y mente a los supremos lamas, el protector Avalokitesvara, quien aun percibiendo que todo fenómeno carece de ir y venir, se esfuerza unidicionalmente por el bienestar de los que transmigran. Esto está rindiendo homenaje a Chenrezig, que es el Maestro Supremo que nos guía hacia la iluminación, que es el protector supremo que nos protege del samsara, del karma y de los engaños, que nos protege del sufrimiento. Y es supremo porque mientras ve todos los fenómenos que van y vienen, o que todo fenómeno carecen de ir y venir, y por aquí, es alguien que está realizando la sabiduría omnisciente que ya mencioné antes, digamos, la experiencia simultánea, o como lo podríamos llamar, no diferenciación entre sesión y posesión de meditación. Cualquiera que vive en esa sabiduría última es esa mente omnisciente, esa no separación entre estas dos. En otras palabras, alguien que ha actualizado el Dharmakaya.
Entonces, que se esfuerza unidireccionalmente por el bienestar de los que transmigran. Aunque viven esta absorción de la sabiduría omnisciente, se emana para el beneficio de los innumerables seres. Y luego, luego la tercera división es la promesa de composición. Dice: los Budas perfectos, fuente de auxilio y felicidad, surgen de haber practicado la excelente doctrina. Perdón. Eso a su vez depende de conocer sus prácticas. Por esta razón voy a explicar ahora las prácticas de los bodhisattvas. Nuestro objetivo último es conseguir lograr la budeidad para el beneficio de los seres, porque Buda es la fuente de la felicidad de muchos seres, de su felicidad, etc. Y esto se logra practicando o logrando la excelente doctrina o camino. Y si alguien como nosotros individualmente logra esta budeidad, logra manifestar o actualizar esta, para ello debemos de lograr el camino, actualizar el camino. Y para lograrlo o actualizarlo debemos de conocerlo y practicarlo. Por eso aquí TOGME SANGPO dice que va a explicar va a enseñar todas estas prácticas, estos caminos esenciales que debemos adoptar para seguir la conducta de los bodhisattvas, para poder actualizar o lograr el camino. Y para la siguiente sesión empezaremos, voy a acabar aquí, y la siguiente sesión empezaremos. Pero antes voy a dar una visión general. La enseñanza preliminar es desde la estrofa 1 a la séptima. Esa es la enseñanza preliminar. La estrofa 1 a la 7. Después viene la enseñanza principal, que es de los tres seres de capacidad. Los de los seres de capacidad inferior es la estrofa 8. El de capacidad intermedia es la 9, o mediocre a veces se traduce. Y de capacidad superior se puede separar en el aspecto del método del ser de capacidad superior, que es de las estrofas 10 y 11, y luego el ser de capacidad superior es a partir de la 10, hemos dicho, hasta la 21. Y luego, y ese es del lado del método, hasta ahí. Y a partir del 22 es las enseñanzas de la sabiduría del ser de capacidad superior hasta el 24. Y a partir de la 25 son las prácticas subsecuentes que se dicen de las 6 perfecciones. Hasta de la 25 hasta la 30 son esas. Y luego acaba con las prácticas subsecuentes, que son las 4 formas de purificar y restablecer las prácticas una vez se toman los votos y demás, y la 37 es la dedicación. Lo comentaremos en más detalle a las siguientes sesiones. Gracias, paramos aquí. Cualquier pregunta, y si estoy por encima del tiempo asignado, y estoy abierto a que haya algunas preguntas. Si no, podemos también parar aquí. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Cuando se dice las 73 del linaje TOGME SANGPO, ¿se refiere empezando desde el Buda Sakyamuni? Entonces paramos ahora ¿Estoy en el abierto? ¿Estoy en el floor Sí. ¿Ya? Ok. Sí, ya. So, Gisela, the question is that when we count Gyaltsay TOGME SANGPO as the 73rd lineage holder, we count from Buddha Sakyamuni on? Enlightened being, not
you can count like that, but not necessarily has to be the Shakyamuni Buddha. The lineage, like Buddha Manjushri, Buddha Maitreya, you see, many of the Buddha's, Guru Shakyamuni Buddha's teaching in this era, very much, the transmission, transmitted through the profound lineage and extensive lineage. Profound lineage from Manjushri, then Nagarjuna, Shantideva, then extensive lineage Maitreya, Asanga, Selingpa, then Adisha. So you can refer to Shakyamuni Buddha. You can also refer to the lineage all the way up to Manjushri and Maitreya. Que sí, pero no obligatoriamente, en el sentido de que muchas enseñanzas bien están asignadas al linaje profundo, al linaje extenso. Entonces, por ejemplo, si contamos que son formuladas a partir del Buda Maitreya o del Buda Manjushri, entonces cuando se habla del linaje extenso, pues hablamos primero ha dicho el profundo, pues hablamos de Manjushri, Nagarjuna, Shantideva y demás, o del profundo Maitreya, Sangha, Sherlimpa, Atisha. Puede que alguna de ellas podamos trazarlo o empezarlo desde Manjushri o desde Maitreya, indistintamente, según sea de uno u otro. Creo, yo lo he entendido así. Perdonad, hay también dos manos levantadas. Si os parece, le damos paso. Pedro Cerezo había puesto una pregunta en el chat y también tiene la mano. Y Alejandro también tiene la mano levantada. Yeah. Sí, no? There are 3 more questions, one in the chat and 2. So then we proceed, yeah. Isn't it, Geshe-la? Sí, sí. Sure. Pues Pedro, como pusiste la pregunta en el chat, si quieres tú también hablar primero. Okay, I was just wondering the difference between Arya Bodhisattva and the Bodhisattva, because you mentioned that for both you need the 37th practice, and I would like to know which difference are between both of them. Obviously, I know the difference between Arya and not Arya, but I would like to know if there's a difference about the practice or not. Okay, so the Arya ordinary, very much, the Bodhisattva is someone who actualized the spontaneous bodhicitta realization, enter into the Mayanic path, who are in either path of accumulation, path of preparation. Within these two paths, the practitioners are ordinary Bodhisattva, and those who are in a path of seeing, path of meditation, who are along within the 10 bhumis, are the Arya Bodhisattvas. So now the practice-wise is the same, 37 practice, but the strength, the usage of these practices in applications in your development, that will make differences. Like an example, bodhicitta is the same definition for the ordinary bodhisattva as well as the Arya Bodhisattva. The bodhicitta is the same, it carries the same definition, but then the strength of that bodhicitta can be different. Emptiness is only one definition, emptiness for the Buddha, emptiness that which Arya Bodhisattvas realize, ordinary Bodhisattvas, you see. Okay, here now emptiness, I think I have to differentiate. You see, so emptiness, until Arya Bodhisattva, the emptiness are more the conceptual realization of emptiness.
then once you get to part of seeing, then your realization on emptiness is a non-conceptual direct realization on emptiness. Then from part of seeing onward within the 10 bhumi, same emptiness, same quality, but the strength when you apply as antidote to negation differs. But the strength comes from the strength of the bodhicitta. So that's why the bodhisattva go into meditation on emptiness. Then after that, they come out from the retreat, come out from the session to build their iman, accumulate more merit through bodhicitta. When they're fully motivated, then they again go into the session. So like that. Entonces, en referencia a lo que difiere un bodhisattva ordinario o un bodhisattva arya, primero, el primero debe tener esta bodhicitta espontánea, que es el que hace que entre, que es lo que hace que entre esa persona en el camino Mahayana y discurra por los caminos de la acumulación y de la preparación. Eso es el bodhisattva ordinario, mientras que el bodhisattva arya es aquel o aquella que ya ha logrado el camino de la visión o discurre por los caminos de la meditación, el camino de la meditación y los 10 bhumis. Por tanto, en referencia a la práctica de las 37 prácticas, la diferencia está en el poder o la fuerza en el uso de estas prácticas en el propio desarrollo espiritual. Un ejemplo sería, ¿no? La definición de la bodhicitta es la misma, ya sea para un bodhisattva ordinario o un bodhisattva arya, pero la fuerza de esta bodhicitta en ellos o en ellas es diferente. Luego viene la vacuidad. La definición es la misma, ¿no? Geshe la ha empezado en una dirección, pero luego ha cambiado. Bueno, aquí tengo que diferenciar algo un poco más. En un bodhisattva ordinario, hasta que no es un ser arya, un bodhisattva arya, su comprensión de la vacuidad es conceptual. Es solo cuando el bodhisattva logra el camino de la visión, se convierte en un ser arya, que esta comprensión, esta percepción de la vacuidad se hace directa, no conceptual. Y aún así, a partir del camino de la visión, aunque esta ya es la misma, digamos que la calidad de esta experiencia directa sobre la vacuidad es la misma, la fuerza con la que se aplica para erradicar los antídotos es distinta y es mayor a medida que se progresa por el camino de los 10 bhumis y demás. Y dice que por tanto, aquí la diferencia de la fuerza va a residir en la bodhicitta. Por eso, el bodhisattva o la bodhisattva en el camino, en periodos entre sesiones de meditación, trata de acumular muchos más méritos de manera que cuando con esa fuerza luego entra en meditación sobre la vacuidad para de alguna manera actuar sobre los engaños, etc. Then the ordinary bodhisattvas bodhicitta still can be fragile, even though already become path, already enter into path, but until you become Arya, until you reach to the last stage of the path of preparation, before you become Arya, if you happen to meet, someone strongly can influence you to, the lower yanas, then you can divert. You see, you can divert. So that also can define differences.
So once you become Arya Bodhisattva, then bodhicitta will never degenerate. Y luego, otra diferencia, por ejemplo, en la bodhicitta, aunque es el requisito para entrar en el camino, en las etapas iniciales es todavía frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un punto que es justo antes de conseguir el nivel del ser Arya, en la última etapa del camino de la preparación, que hasta ese momento esa bodhisattva o esa bodhisattva es susceptible de que alguien con una fuerte influencia sobre esa persona pueda hacer caer en una visión, en un jhana inferior, o que pueda desviarse, inclinarse en esa dirección. Y eso podríamos también definir que es una de las diferencias, porque eso, cuando es un ser Arya, un Arya Bodhisattva, ya nunca puedes desviarte de ese camino Mahayana. Yeah. Okay. ¿Hay otra palabra pedida de Alejandro? Thank you, Geshe-la, for the talk, for the Dharma talk and the teachings. Thank you. My question is regarding with the first part of the teaching, the more karma collective teaching. And the question is about the part of forgiveness and purification. And if I understood well, the reason why we experience karma is because in a very subtle level, we still there is grasping in our mind. And you point out the difference between ordinary being in samsara and Arya being who is not in samsara, and the difference between them, how we experience karma. And the key, you mentioned that the key is to let go, to start to let go of the grasping. But it's a very, very heavy tendency in our minds, and it's a very subtle. So my question is how to see the karma, because when we study karma, we study is definitive, we're going to experience, but at the same time, we have to have an attitude of being reborn and being fresh, as you said. So how can we actually have that attitude if we actually know that we're going to experience all the actions that we did in the past? So for me, there's kind of like maybe in a very subtle level, like a contradiction between those two advices. So if you can clarify that, and maybe I can rephrase my question in Spanish. Estaba dando las gracias a Geshe-la por su enseñanza, y también la pregunta que quiero hacer es sobre la primera parte de la sesión, sobre la enseñanza espontánea del karma colectivo que hemos tenido, y en particular sobre la práctica del perdón y la purificación, y que se le había mencionado que es debido a que tenemos aferramiento en nuestra mente, que experimentamos, los seres que tenemos aferramiento aún a nivel sutil en nuestras mentes, seguimos aferrados, entonces experimentamos el karma. Como no podemos soltar o como dice, dejar ir este tipo de tendencias, experimentamos el karma de nuestras acciones pasadas. Pero como en el pasado, ha dicho Geshe-la, tenemos que tener una actitud de frescor, como soltar para poder practicar mejor y no tener esa pesadez del karma del pasado. Entonces mi pregunta es que encuentre una pequeña contradicción entre ambos consejos, en la cual estudiamos que el karma definitivo lo vamos a experimentar por una parte, y por otra parte que cuando debemos de practicarlo tenemos que hacer una actitud como si fuésemos un nuevo ser, un ser renacido desde cero. Entonces esa es mi pregunta. Okay, so I hope I understood your point of the question. If in case if I didn't able to answer your question, you have to point it out to me. So the definite karmic
definite karmic results are experienced because the conditions are completed. Complete conditions are already actualized, to manifest into the result. So like what we are going through now, and the conditions are so whatever samsara that we are going through now. So that is the result. That is the result of definite karma of the past. So. So now, even while we are experiencing the result of definite karma, definite karmic result, such as contaminated aggregates, but we can still able to enjoy the liberation if we able to let go completely or purify, which is usually we use purification, negation, or completely let go, including of its tendency, called pakcha, including of its tendency. Then, as a person, you are liberated. Even though the body, which is not you, still experience the consequences because you already complete creating of this condition. It is already manifest. It is already manifested in the result, and there are also many other which is not yet manifested in the result, but the conditions we already completed. You see. So in short, whether you are experiencing definite karmic result of samsara or not, we can still be liberated. You see, so therefore, like even the arahat, who are freedom from samsara, from Mayanic perspective, don't really mention directly, but from the Hinayana perspective, it talks about nirvana with remain, nirvana without remain. So you see, so nirvana with remain is talking about the practitioner already achieved liberation from samsara, but still not yet abandoned the contaminated aggregates, physical aggregates, not dead yet, not dissolved into absolute consciousness yet, because the bases are still contaminated. So from there we can understand we can actualize nirvana with remain if you're able to let go of the karmic tendencies. And if we want to experience nirvana without remain, then after we complete all the definite karmic result, when we all our bases go into conclude by ceasing of exhaustion, when we fade ourselves into dharmakaya, the clear light, then from that clear light you illustrate rainbow body or wisdom body or dharmakaya, or even without name anything, but stay out of the condemnation, then you are in the state of nirvana without remain. Does it make sense? Yeah, if I understood correctly, is that they co-emerge, like they can live together, these two, they're not either one, right? Like this is yes, what they can live together without harming each other. Okay. If you attain if you attain the cessation,
You know, the cessation is, again, is very much mental perspective. It's nothing to do with the physical thing. Another example, like in our problematic world, for Buddha, it's Pure Land. But for us, it's a complicated world. You know, so it's not defined by place. That's why previously I give example of even Buddha comes in, some carry human form, like our gurus. Some carry slightly, you know, special, you know, like more special than ordinary human form, like the Sambhogakaya, who live among the Bodhisattvas. Then the another aspect of Buddha is completely void of any tangible thing, no physical tangible body at all, the Dharmakaya, the wisdom body. So from here also you can understand it's nothing to do with the you know, objective or physical level. It's very much about the mental quality. Thank you. Thank you. You want to, Rafa, yourself, you want to share with others? I try. I have to find where we started because it was a little. Ok, so yeah, espero haber entendido tu pregunta. Si no, me lo dices con franqueza, ¿no? Si hay algo que no. El karma definitivo se experimenta cuando las condiciones se han completado. Digamos, la situación nuestra actual en samsara, digamos, todo esto se manifiestan cuando se completan las condiciones. Por tanto, es, digamos, de alguna manera experimentamos el resultado de un karma definitivo del pasado. Por tanto, aunque estemos experimentando tal resultado del karma del pasado, de este resultado del karma definitivo, de estos agregados contaminados, podemos aún así obtener la liberación a través de este dejar ir, ¿no? De completamente purificar o erradicar cualquier tendencia. Se habla de sí, ¿no? Geshe lo ha especificado, parche o tendencias. Entonces, como persona, tú estás liberada, pero tu cuerpo, Geshe ha dicho que no eres tú, esas consecuencias de las condiciones también están ahí. Entonces, y también, además de esto, ha especificado Geshe que hay algo que no está manifiesto como resultado, pero que sí que existe ya como un karma definitivo porque las condiciones se han completado. Entonces, estemos experimentando samsara o no, por ejemplo, vamos a usar a los arhats. Los arhats están libres del samsara, son seres que se han liberado. Y desde la perspectiva mahayana no lo citamos directamente, pero ellos sí que hablan en este linaje de Hinayana del nirvana con residuo y del nirvana sin residuo. Entonces, el nirvana con residuo sería aquel ser, arhat, que se ha liberado del samsara, pero aún así mantiene su cuerpo, porque hasta que no fallece, su cuerpo no se desintegra, y se habla de eso, del nirvana con residuo, y en ese momento que el cuerpo acaba, hasta ese punto no se hace una absorción en la conciencia. De alguna manera la base está contaminada. Nosotros también podemos, por tanto, lograr ese nirvana sin residuo. Perdón, a ver. Sí, sí, ya. Entonces, nosotros también podemos lograr este nirvana sin residuos si eliminamos estas tendencias kármicas
completamente. Por tanto, aun teniendo estar, vamos a ver, lo podemos hacer así, y además desde la perspectiva mahayana podemos eliminar cuando llega el momento de la muerte, al haber cesado estos agregados, podemos utilizar ese momento donde podemos obtener el Dharmakaya o el cuerpo de arco iris o el cuerpo de sabiduría. O aunque no mencionemos ningún tipo de nombre, lo que hemos es eliminado cualquier tipo de contaminación, y eso sería obtener estado sin residuo, nirvana sin residuo. Entonces, Geshe ha preguntado, ¿tiene sentido? Entonces, tú has contestado, ¿no? Si, entonces, no es que estén en contradicción, sino que pueden coemerger. Entonces, Geshe ha contestado, sí. No hay contradicción a ese nivel si logras la cesación. Y debemos entender cesación no como algo físico, no tiene nada que ver con lo físico. Cesación es una perspectiva mental. Por ejemplo, Geshe-la sigue mencionando, ahora este mundo para nosotros, ¿no? Este mundo samsárico, es problemático, pero para los budas es una tierra pura. No es el lugar lo que lo define. No es el lugar. Entonces, también antes he puesto el ejemplo, dice Geshe-la, del Buda en forma humana, nuestros gurús, ¿no? Entonces, para ellos la experiencia también es distinta, o tenemos otras formas más especiales, como el Sangpo-Akaya, que es el aspecto de los Budas en tierras de Bodhisattvas y demás, o otro aspecto es el del Buda libre de cualquier componente tangible, que es el Dharmakaya. Por tanto, lo que se conoce como el cuerpo de sabiduría. Por eso no tiene que ver con el lado físico o del lado del objeto, es la cualidad, es una cualidad mental. You see, another proof that everything is just a perspective. Then the ball of liquid and the three beings simultaneously witnessing it or having it, like the Buddha, Preta, and human. Just a cup of water simultaneously perceived or drink by Buddha, Preta, ghost, and human. For human, there's no nectar, there's no blood and pus, it's only water. You taste water, you are really drinking water, and you experience the taste of water. For Buddha, no water, drinking nectar, taste of nectar, experience nectar. For Preta, no water, no nectar, blood and pus, drinking blood and pus, taste blood and pus, experience blood and pus. In just same liquid, but totally three different things exist simultaneously. How possible? Objectively, same. But because of the subject, the mind, the most purified one, enjoy nectar. Okay, like us, drink water. Brother, poor boy, have to drink blood and pus. Otro ejemplo útil, ¿no? Es el de tomemos la taza con líquido, perdón. Entonces, o un bol con líquido. Estos tres diferentes tipos de seres, el Buda, el Preta, el ser humano. Entonces, si tomamos el líquido que hay ahí, para nosotros como seres humanos, lo experimentaremos como agua, no lo experimentamos ni como sangre, ni como pus, ni como néctar, ¿no? Primero que se le ha dicho, los budas lo experimentan como néctar, los seres humanos como agua y los pretas como sangre o pus. Entonces, y nuestra experiencia es cuando lo bebemos ese líquido, es saboreamos agua, bebemos agua,
y la experiencia es de agua. Para los budas no es agua, ha dicho Geshe-la. La experiencia, lo que beben es néctar, el sabor es de néctar y experimentan néctar. Y para el preta no es agua ni es néctar, es sangre y pus. Y beben ese sangre y pus, el sabor es de sangre y pus y la experiencia es de sangre y pus. Es el mismo líquido. Entonces, pero y lo que lo define no es del lado del objeto, son tres diferentes seres con tres diferentes experiencias. Entonces, desde la parte de la mente, del lado del sujeto, quien tiene la mente purificada, como el Buda, néctar. Nosotros que estamos más o menos ok, pues agua. Y para el pobre chaval, ¿no? Dice Geshe-la, ¿no? En forma de que es el preta, no tiene más remedio que experimentar sangre y pus. So we usually, the language we use is say, oh, because of different karma. So you experience differences. But karma here is referring, karma is not about tangible phenomena. It is about, it is a mental factor. It is a mental factor. It is also called as the tendency, tendency of, tendency of delusion, grasping, that infuse within our continuum, So whenever, so the heavier the tendency of delusion, more the negative experience. The lighter the tendency of delusion, which in another word we can say lighter the karma we have, then we experience better world. So lesser the grasping, we experience better world. Lo solemos decir así, ¿no? Es que es debido al karma. Estas experiencias surgen debido al karma, pero aquí no tenemos que pensar que el karma se refiere a un fenómeno tangible, es un factor mental, es la tendencia de los engaños y del aferramiento que impregnan nuestro continuo. Por tanto, cuanto más pesado sea este karma y demás negativo, entonces la experiencia es mayor de sufrimiento. Cuanto más ligero sea este karma que tenemos o que arrastramos, experimentamos un mundo mejor. Cuando menos, dicho de otra manera, cuanto menos aferramiento, entonces más ligero es, mejor es el mundo que experimentamos. So from philosophical point of view, Chittamatra, which is one of very famous philosophy, say everything arises from everything arises from the tendency of the action, tendency of karma. Everything arises from the tendency of karma, or in other words, everything arises from the mind. The Chittamatra would understand that. So you can also relate what I mean, what we have discussed before. Desde el punto de vista filosófico, si usamos una de las escuelas de pensamiento, Chittamatra, que es muy famosa, entonces ellos definen que todo surge o defienden que todo surge de estas tendencias de la acción, ¿no? Que vienen de la acción, que acción aquí es karma. Entonces lo dicen también de otra manera, surge todo de la mente. Entonces ellos lo entienden así. Y nosotros podemos usar esta perspectiva relacionándola con todo lo que he explicado antes, ¿no? Al respecto. Even better if we use Pasangika Madhyamika's view to understand all this is Pasangika Madhyamika's view is everything arises from mainly labeled by mind. Everything arises
from merely projection of your mind. Nothing exists from its own side. So this will make even better sense how things exist. Pero incluso mejor que eso sería tratar de integrar la perspectiva de la escuela de pensamiento Madhyamika Prasángika y aplicar la perspectiva de que todo surge meramente imputado por la mente. Todo lo que existe es una proyección de la propia mente. Y entonces eso, con esto lo podemos aplicar a cualquiera de las cosas que existen. Thank you. Gracias. No sé si hay tiempo para otra pregunta más. Is there more time? There is another question. For me, no problem. Para mí no hay I problema. depend on you all. Depende de vosotros. Todos vosotros. Rafala, you have okay? You okay? Last one. Last one. La And última. I try to be short answer. Y dice que será para ti está bien, Rafa, trataré de ser responder de forma breve. Estupendo. Pues Yolanda, no sé si la quieres hacer de viva voz. Venga, adelante. Bueno, primero gracias por las enseñanzas y también gracias a Nagarjuna por organizar estas enseñanzas tan magníficas. Mi pregunta es si llegados a este punto con estas enseñanzas tiene sentido buscar ayuda terapéutica para soltar esos aferramientos que están grabados a nivel inconsciente, subconscientes, que nos generan sufrimiento, o si hay que dejar esas terapias de lado y aferrarse únicamente a las enseñanzas. So she's thanking for the teachings, Shila, and also to Nagarjuna for organizing such a wonderful teachings. And then her question is, okay, after listening to these teachings, we have so many grasping and other tendencies that work at this unconscious level, etc. We should approach to therapy for that, or we should give up those therapies and focus on just applying these teachings in our lives to overcome them. Okay, so yeah, I think any therapy that really helps to release the grasping, then it's okay. Any therapy is fine. But from Buddha Dharma, from the Buddha Dharma strict, from the Buddha Dharma perspective, more stricter point of view, then only Dharma wisdom, Dharma meditation only will help to release the grasping. Then even make it even more stricter, then only emptiness is the one that will have to release the grasping. The rest is little effect. Cualquier tipo de terapia que pueda hacer que nos desprendamos del aferramiento es buena. Si somos más estrictos desde el punto de vista del Buddha Dharma, realmente solo la sabiduría del Dharma puede hacer que nos liberemos de esos aferramientos más profundos. Y si todavía somos más estrictos, tan solo la sabiduría de la vacuidad puede llegar a que podamos deshacernos del aferramiento. Sin ella, otras cosas tendrán un efecto limitado. The word's grasping is an inherent grasping. Porque aquí cuando decimos... Most subtle one. Ya. Porque cuando estamos citando aquí aferramiento, nos referimos al aferramiento a la existencia inherente, que es el aferramiento más sutil. Other usual therapy to calm ourselves, subdue our anger. There's some help, but to really get rid of the root, then eventually we still have to meditate on emptiness. Y
cualquier tipo de terapia que pueda llegar a reducir, ¿no? Calmar nuestra mente, subyugar, por ejemplo, el enfado y demás, hay beneficio en ella, hay cierto beneficio, pero si queremos llegar a liberarnos desde la raíz, entonces tan solo la meditación en esta sabiduría o usar la sabiduría que comprende la vacuidad es la que va a poder lograrlo. Thank you very much. Thank you. Okay, just take a moment to dedicate. Muchas gracias. Ahora pasamos un momento para dedicar. Yeah, so dedicate in bodhicitta and emptiness. Vamos a dedicar con bodhicitta y vacuidad. Samba chechen to be dashi chu jabe bawo jinde kemba da kodo sambo de yande chi da ko yi chu taro jawa de tan de chu zo jebe jawa tan de mo bala chu no da ji jebe jawa de sambo cheche ra do mo wara. Thank you very much. See you. Take care. Muchas gracias, Gisela. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Gisela. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Hasta luego. Thank you very Rafala. much. Bye bye. Thank you everybody. Take care. Bye. Bye.